Vale, voy a ver si me deja compartir esto. A ver. Co- Confirmadme que os aparece, por favor. A ver si ahora... ¿Ahora sí? Vale, muy bien. Vale. Bueno, em, buenos días a todos. Soy Yesuru Moreno Gallardo, estudiante de Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Barcelona. Voy a presentarles mi trabajo, Las raíces futuristas del transhumanismo, camino hacia la sociedad psicopática. Y quería decirles que este es un proyecto que está en marcha, pero me gustaría desarrollarlo como pequeño ensayo, un breve ensayo, ¿no? Esta, esta pequeña investigación nació de un recorte de periódico que no estoy seguro si era del 20 minutos, que me dejó asombrado y aterrado por otra parte. No recuerdo qué rector de universidad, sé que era una universidad gallega, decía algo así como que había que acabar, había que finiquitar las carreras de humanidades. Esto me dejó bastante tocado, porque yo provengo de la teoría política y me dejó bastante mal, ¿no? Empecé a investigar qué podía moverse detrás de aquello y di pues con una posible solución al problema, ¿no? Y es que hay pues toda una clase capitalista que está promoviendo este tipo de ideologías, ¿no? Bueno, en concreto yo voy a tratar de centrar tres hipótesis o tres breves hipótesis que son las siguientes, ¿no? El movimiento futurista italiano de principios del siglo XX es un claro precedente de la ideología transhumanista y ello lo podemos verificar en los textos de Filippo Tommaso Marinetti, uno de los iniciadores del movimiento futurista, ¿no? Considero que el transhumanismo actual, así como el futurismo italiano, se basan en extirpar el sufrimiento humano, ¿no? Ello comporta una serie de problemas en las que quizá no hemos reparado del todo. Byung-Chul Han apunta a uno de ellos, que es lo que llamó la agonía del Eros. Sin embargo, subyace otro proceso que considero aún más problemático, que es lo que he venido a llamar la agonía del patos, ¿no? En esta huida temeraria nos acercamos inexorablemente hacia una sociedad psicopática, ¿no? Y ya no se trata de un problema ético o filosófico, sino de una encrucijada civilizatoria. Pues bien, ¿cuáles son los personajes destacados? Como podrán ver en el manuscrito, yo he empleado pues, cerca de una quincena de nombres, pero los más destacados son Ray Kurzweil, Elon Musk, Peter Thiel y Dmitry Pskov. Todos son o bien ingenieros o bien empresarios o ambas cosas. En concreto, la figura de Raymond Kurzweil es muy interesante porque es el intelectual de cabecera del movimiento transhumanista actual, ¿no? De hecho, él lidera y dirige lo que se llama la Universidad de la Singularidad, que está afincada en Silicon Valley, ¿no? Que tratan algo así como solucionar los problemas mediante la investigación y la aplicación tecnológica a los problemas sociales. Pues bien, el origen del término nace del hermano de Aldous Huxley, Julian Huxley, que en 1957 acuña el término, ¿no? Sin embargo, no voy a desvelar nada nuevo. La vocación trascendental del hombre está ya presente en la mitología griega, en las religiones abrahámicas, en todo el arte, en la literatura, la filosofía y el cine. De hecho, es palpable que hay un interés creciente de la industria cultural, ¿no? Se están llenando las taquillas de cine, ciencia ficción, distópicas o no, en los últimos 10-15 años sobre la temática transhumanista, poshumanista, cyborg, etcétera, ¿no? Esto desvela que hay un optimismo tecnofetichista y que de algún modo nos acercamos a una utopía poshumana, ¿no? Pero claro, yo considero que esta nueva ideología, que no es tan nueva como veremos, esta Weltanschauung, está promovida por falsos filántropos. Pues bien, decíamos que hay un interés genuino, si se quiere, un interés intelectual y académico
por el tema del transhumanismo. Sin embargo, también hay un interés en el doble sentido de la palabra. Hay un interés económico detrás que subyace, soterrado, bajo este auge del transhumanismo. Santiago Armesilla, en un artículo que recomiendo encarecidamente, titulado ¿Es posible un transhumanismo marxista?, decía lo siguiente: la burguesía de Silicon Valley está más centrada en ser inmortal que en el hambre, las epidemias, la pobreza absoluta o las desigualdades sociales en el planeta. El transhumanismo, para ellos, es la ideología coherente con la siguiente fase del capitalismo. Pues bien, esto es muy revelador, porque suscribo estas palabras, en el sentido de que, en efecto, este interés renovado, incipiente y tan marcado denota que hay unos intereses que posiblemente tienen que ver con cómo se va a configurar de ahora en adelante el capitalismo, ¿no? Pues bien, vamos a hablar un poco sucintamente del futurismo italiano. El futurismo italiano es principalmente una vanguardia artística que poco a poco se va convirtiendo en un movimiento político-cultural, ¿no? Es el precedente inmediato del fascismo. De hecho, muchos de los militantes del fascismo previamente habían sido intelectuales del movimiento futurista. Se considera, hay un cierto consenso, que el futurismo italiano nace con la publicación en 1909 del Manifiesto Futurista, ¿no?, que defendía una estética de la violencia y de la sangre, ¿no?, muy beligerante, rupturista, que es, de alguna manera se enfrentaba o trataba de cortocircuitar esa decadencia finisecular de principios del siglo XX, ¿no? Pues bien, es de raíz nihilista, ¿no? Rápidamente, cuando nos acercamos y nos aproximamos a los textos del futurismo italiano, vemos a Nietzsche, vemos a un cierto Sorel, vemos a D'Annunzio, ¿no? Sin embargo, aunque todo el mundo se centre, en mi opinión, demasiado en el texto del Manifiesto Futurista, hay un texto mucho más interesante de Marinetti, que es del año siguiente, ¿no?, de 1910, que es El hombre multiplicado. Este concepto podría decir prácticamente que es la primera expresión teórica del transhumanismo tal y como lo concebimos hoy en día, ¿no? Y ahora lo voy a tratar de justificar. Bueno, aquí vemos a la izquierda la imagen del Übermensch, ¿no?, del superhombre de Nietzsche. Evidentemente, el andamiaje teórico del futurismo tiene reminiscencias nietzscheanas, ¿no? Aboga por un tipo inhumano a partir de la abolición del dolor moral, es decir, de la conciencia, ¿no?, de la ternura y el amor, que eso deviene en una serie de múltiples transformaciones humanas. Como decía Byung-Chul Han en 2012, acuñaba el término de la agonía del Eros para hablar de aquel proceso paulatino de eliminación del otro, ¿no? Porque el Eros es aquello que arranca al sujeto de sí mismo y lo conduce hacia afuera, hacia el otro. Pues bien, esto es algo que algunos autores lo fechan ya en los inicios de la modernidad. Sin embargo, cada vez la sociedad hiperindividualista muestra más rasgos de esta agonía del Eros, de esta otredad agónica, ¿no? Pues bien, como decía, en el texto del L'uomo multiplicato, il regno della macchina, de 1910, Filippo Tommaso Marinetti, el iniciador del movimiento futurista, decía lo siguiente, ¿no? Aspiramos a la formación de un tipo inhumano, en el que quedarán abolidos el dolor moral, la bondad, la ternura y el amor, únicos venenos corrosivos de la inagotable energía vital. Admitimos la posibilidad de un número incalculable de transformaciones humanas. El tipo inhumano y mecánico construido para una velocidad omnipresente será naturalmente cruel, omnisciente y agresivo, pero hace falta que para esto los machos contemporáneos, al fin hartos de novelas eróticas y el doble alcohol sentimental y lujurioso, definitivamente inmunizados contra la enfermedad del amor, esto es importantísimo, aprendan poco a poco a destruir en ellos todos los dolores del corazón, desgarrando a diario sus afecciones y distrayendo continuamente su sexo y su imaginación. Bien, aquí lo que vemos es cómo Marinetti
trata de superar la condición humana, de superar la naturaleza humana y de superar aquello que limita al ser humano. La voluntad de poder por encima de todo, más allá del bien y del mal. La voluntad de poder, la máquina, el hombre mecánico, el hombre multiplicado, ¿no? Y como decía, si bien el proceso del Eros, de la agonía del Eros, ya está en marcha desde hace prácticamente 2 siglos, poco a poco va apareciendo, va sublimando otro proceso, ¿no? Que es el de la agonía del patos. Que como veremos a continuación, deviene, en mi opinión, y esto es algo que, bueno, humildemente he tratado de aportar, deviene en lo que he llamado la sociedad psicopática, ¿no? Vale. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos del patos? Bueno, cuando hablamos del patos, evidentemente nos referimos al concepto aristotélico, ese concepto del segundo libro de la retórica, que tiene que ver con el dolor físico, la muerte o el infortunio de aquellos semejantes a nosotros. Estos 4 componentes son fundamentales. Porque como decíamos, al erradicar el paso hacia el otro, cuando se erradica, cuando acabamos con la empatía, las consecuencias de ello pueden ser terribles, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacernos una pregunta. Seamos sinceros, ¿existen los medios técnicos para acabar con la condición humana? Bueno, nosotros sugerimos que esto de algún modo sigue siendo una utopía disponible, ¿no? Ya Steve Fuller nos decía que bueno, que la teoría va por un lado, la teoría transhumanista va por un lado, pero el desarrollo tecnológico va por otro, y que están de algún modo desfasados. Sin embargo, este intento de abolir el sufrimiento humano nos lleva, o nos llevará, mejor dicho, a la negación de la condición humana, a una auténtica encrucijada civilizatoria, como hemos venido comentando. Aquí extracto un fragmento que me parece precioso, porque cuando estaba escribiendo este artículo, salió justo el mismo mes un artículo de Juan Manuel de Prada. Bueno, yo ya había acabado el texto y salió un artículo titulado Psicópatas que apunta en la línea de lo que quiero decir yo. Cuando se ha eliminado la capacidad de la empatía humana, cuando se ha eliminado al otro, aparece la sociedad psicopática. Y él dice, hasta el momento no se ha encontrado una cura para el trastorno psicopático, ni tampoco rehabilitación posible. Y entre tanto, los crímenes de naturaleza psicopática son cada vez más frecuentes. Nadie, sin embargo, se atreve a explicar las causas de su proliferación, y tampoco nos atrevemos a explicar las razones por las que sus crímenes sombríos nos despiertan tanta fascinación. No tenemos valor para designar la enfermedad moral que anida detrás de esa fascinación, ni la causa de la proliferación de las conductas psicopáticas. Porque íntimamente sabemos que nuestra época, esto es importante, el zeitgeist, es el vivero perfecto para este tipo de trastorno, porque íntimamente sabemos que tales monstruos son hijos de un determinado clima social y espiritual, y ese clima que contribuye a la floración de caracteres psicopáticos es el que promueve nuestra época, con sus formas de vida desvinculadas y artificiosas, con su abandono de Dios, con su negación de los frenos morales, con su dependencia tecnológica, con su solipsismo, incapaz de ver en el prójimo otra cosa que no sea un instrumento para la satisfacción de sus intereses egoístas. En efecto, la eliminación... Sí, ya acabo. En efecto, la eliminación de la otredad pasa por la instrumentalización, por la economización de la relación con los seres que nos rodean. Creo que desde la teoría política deberíamos enfrentarnos a esos agoreros, a esos rectores de universidad tecnofetichistas que quieran acabar con las carreras de humanidades, y para ello me refiero a una frase célebre de un artículo que salió el mismo año en que salió el manifiesto futurista, precisamente dedicado a ellos, de Gilbert Keith Chesterton, ¿no? A los guerreros del pasado les gustaban los torneos, que al menos eran peligrosos para ellos mismos, mientras que a los futuristas les gustan los coches de carreras, que sobre todo son alarmantes para los demás.
En efecto, están jugando, esta clase dominante está jugando